Muy bien, pasando entonces ahora a el líquido amniótico. ¿Me confirma si se observa, por favor? Sí, doctora, sí se logra ver. Ya. Bueno, este otro tipo de examen, que es otra prueba especial, ¿no? Como ustedes mismos están escuchando, del líquido amniótico, ¿no? Es un procedimiento invasivo. Obviamente no va a llegar una gran cantidad de pacientes solicitando este estudio, pero en algunos casos es necesario, ¿no? Cuando es extremadamente necesario y se tiene que someter la gestante a este procedimiento de extracción del líquido amniótico, porque depende de ello el plan, ya sea para definir cómo va a ser el parto, si por cesárea o parto normal, o algún tratamiento especial que tenga que recibir el feto, la gestante, entonces tiene que realizarse, ¿no? Entonces, este estudio es de gran importancia para tomar decisiones por el personal médico, ¿no? En este caso los ginecólogos que están evaluando esta gestante, que debe ser una gestante de riesgo, ¿no? Para pedir este estudio. Y evaluar esta muestra me permite poder garantizar el bienestar materno-fetal, ¿no? Entonces, el medio de obtención de este tipo de muestras es mediante el procedimiento de amniocentesis, ¿no? Que obviamente solo lo realiza el especialista y es bajo consentimientos informados, ¿no? Y todas las autorizaciones que deban tener, ¿no? Con una imagen de cómo más o menos entra ese punzón para obtener este líquido que esperamos que sea un líquido fluido, claro, amarillento, que tiene características normales, ¿no? Esperaríamos. Entonces, su composición es acuosa en un 94 a 98%, solutos solo son del 1 al 2%, que contienen albúmina, sales, glucosa, lípidos, urea, ácido úrico, creatinina, vitaminas, bilirrubina, hormonas, células epidérmicas, fetales y en la nuca, ¿no? Entonces acá tenemos más o menos unos valores referenciales de las proteínas totales, de los lípidos, de la glucosa, su densidad, ¿no? Que según estudios está en 1007, pH 7.4, los valores para los electrolitos, si quisiéramos medir los electrolitos de este líquido amniótico. Muy bien. Pasando ahora con respecto al volumen y esta dinámica de la secreción del líquido amniótico, al inicio, en las primeras semanas de la semana 9, la semana 20, tiene que ver mucho la participación materna, ¿no? Entonces, formación materna del líquido amniótico y ahí hay poca participación todavía de la membrana amniótica. Existe una similitud entre el líquido amniótico y el plasma materno, ¿no? Entonces se considera como una diálisis materna. Pero ya a partir de las 20 semanas comienza a participar el feto, ¿no? A través de los riñones y los pulmones, ¿no? Entonces empieza a drenar, a formar líquido amniótico con respecto a estos sistemas que ya estarían funcionando en el feto, ¿no? A partir de las 20 semanas. Entonces tenemos un origen fetal y un origen materno. El origen fetal, porque el feto orina a partir de la semana 20 en adelante, un promedio de 20 a 30 mililitros por hora. Al final del embarazo pasaría alrededor de 450 mililitros de orina fetal al líquido amniótico, ¿no? Entonces, ¿cómo va aumentando el volumen? Con respecto al materno, pues ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todo el componente que proporciona. Entonces, este estudio va a tener importancia en la medicina perinatal. En el segundo trimestre lo solicitan para diagnosticar enfermedades genéticas y defectos del desarrollo, mientras que en el tercer trimestre para valorar la gravedad de una eritroblastosis fetal o para predecir la maduración pulmonar. Entonces se lleva a cabo a través de 3 procedimientos
ya sea amniocentesis, amnioscopía y ecografía, ¿no? Porque a veces la amniocentesis la van a realizar con una guía ecográfica, no es que punzo por punzar a ver a dónde, a qué parte de las membranas le doy, ¿no? Entonces lo hago, el especialista lo va a realizar generalmente como una guía ecográfica. ¿No? Ahí está, ahí podemos ver en la imagen el ultrasonido, está haciendo la ecografía y al mismo tiempo está ingresando con los punzones especiales para extraer este líquido amniótico que va a ser entregado al laboratorio, ¿no? Entonces pasa la gestante por todo este procedimiento y a nosotros nos llega el líquido amniótico para el estudio. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de amniocentesis? Cuando se sospecha de anomalía cromosómica, o sea, alteración metabólica, defectos del tubo neural, ¿no? Más o menos a las 16 semanas. Cuando se sospecha de una isoinmunización entre las 20 y 28 semanas. Cuando se sospecha de una corioneonitis, ¿no? Y acá debemos tomar la muestra entre las 26 y 34 semanas. Y cuando se sospecha de inmadurez fetal o pulmonar, entre las 34 y 42 semanas. ¿Cómo va a ser el aspecto? ¿No? En el primer trimestre este líquido amniótico debe ser límpido, ¿no? Totalmente transparente y acelular. No deberíamos encontrar otras células. Pero a partir de las 16 semanas ya existe un gran número de células que proceden de la superficie del amnios, de la piel del feto, del árbol traqueobronquial. Cuando es una gestación avanzada, 37 semanas, hay un gran aumento de celularidad, células de descamación, del pelo, producción de partículas de la surfactante pulmonar, entonces presencia de lípidos, de la vermis caseosa, hay una sustancia oleosa de sebo y de células epiteliales. ¿No? Acá un cuadro que me muestra los cambios con respecto al color, ¿no? Si tenemos un color acrómico o pajizo, es lo normal, los que esperaríamos encontrar, pero este color no me excluye de que pueda estar presentando una eritroblastosis. Si el color es netamente amarillo, sí deberíamos sospechar de una eritroblastosis, ¿no? Que es la enfermedad hemolítica, ¿no? Del recién nacido. Si encontramos coloración verdosa, generalmente por presencia de meconio, en un paciente con hipoxia fetal, y si el color del líquido es oscuro, rojo, marrón, ya tendríamos que sospechar pues de una muerte fetal, ¿no? Con respecto a su proceso, vamos a obtener un volumen o el especialista va a extraer entre 10 a 20 mililitros de líquido amniótico. Vamos a observar esas características físicas del color y el aspecto. Luego la muestra va a pasar a centrifugación, ¿no? Vamos a trabajar con el sobrenadante para hacer los estudios bioquímicos. Se puede conservar, por ejemplo, en la oscuridad en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados hasta un tiempo de 24 horas cuando queremos evaluar la presencia de bilirrubina, ¿no? En casos de la enfermedad hemolítica. Vamos a evaluar también el precipitado, donde hacemos una resuspensión de este líquido amniótico en un medio de cultivo con el suero fetal de carnero, ¿no? Y hacemos unos cultivos especiales para realizar estudios genéticos. Entonces, para este cultivo de amniocitos, ¿no? Se obtiene esta muestra para hacer estudio de cariotipo cuando queremos estudiar anormalidades estructurales o de número, ¿no? Cuando queremos realizar también estudios citomoleculares, ¿no? Estas ya son pruebas especiales con sondas genéticas, ¿no? Pero son pruebas que existen, que tienen que conocerlas para poder evaluar alteraciones estructurales. Podemos realizar estudios bioquímicos, por ejemplo, dosaje de alfa-fetoproteína cuando estamos realizando un screening prenatal para detectar si hay defectos del tubo neural, ¿no? Entonces pedimos la alfa-fetoproteína que estaría aumentada en el suero materno y en el líquido amniótico de los fetos que tengan estos defectos del tubo neural abierto, ¿no? Hacemos una determinación en suero materno, ¿no? Y vamos a valorar
el riesgo de este defecto del tubo neural. Entonces, este screening se realiza en todas las gestantes que existe esta sospecha a partir de las 16 semanas. Antes no, porque no se detectaría adecuadamente, ¿no? ¿Y para qué se solicita? Es cuando estamos sospechando de anencefalia, espina bífida o meningocele. Entonces, esta alfa-fetoproteína en el suero fetal tener un rango entre 10 y 200 nanogramos por mililitro, ¿no? En caso del líquido amniótico, entre 7.000 y 20.000 nanogramos, que es la muestra que estaríamos extrayendo para gestaciones entre 14 y 16 semanas. Y si encontramos valores elevados sobre estos rangos, estaríamos sospechando de estos defectos del tubo neural, ¿no? Estos problemas fetales que hemos mencionado. Además del dosaje de la alfa-fetoproteína, podemos usar otras proteínas como la ceruloplasmina, transferrina, inmunoglobulinas G, A y M. Por ejemplo, encontraríamos aumentadas las proteínas IgM en procesos infecciosos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el TORCH, ¿no? Pacientes gestantes que tengan rubiola o toxoplasma, entre otros, ¿no? Podemos evaluar el dosaje de bilirrubina en este líquido amniótico, la cual sería muy útil en pacientes donde se sospecha eritroblastosis fetal, ¿no? Que es la enfermedad hemolítica, consecuencia de la incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto. Es decir, cuando la madre es RH negativo y tiene un feto RH positivo. Entonces las IgG de la madre pasarían la barrera placentaria y destruirían los hematíes fetales causando hemólisis con aumento de la bilirrubina en el líquido amniótico, ¿no? Entonces existe una relación entre la cantidad de bilirrubina dosada y la severidad de esta eritroblastosis fetal. También podemos evaluar en el líquido amniótico la maduración pulmonar fetal, ¿no? Y para eso tenemos una variedad de exámenes, pero se va a solicitar cuando queremos evaluar si existe un síndrome o el riesgo del síndrome de distrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina, sobre todo en recién nacidos prematuros, ¿no? Que tienen una incidencia de este síndrome entre el 10 al 15%, si requieren oxígeno, ventilación mecánica, ¿no? Basado en que existe una deficiencia de esta surfactante pulmonar que recubre el epitelio alveolar y va a permitir que los pulmones de este recién nacido cambien de volumen por reducción de la tensión superficial, ¿no? Y no exista pues el colapso alveolar. Entonces, las situaciones habituales por las que se solicita este test de maduración fetal son para realizar una cesárea cuando la edad gestacional, por ejemplo, es incierta, pacientes que no han tenido ningún tipo de control, ¿no? Para anticipar el nacimiento en caso de embarazos de alto riesgo, por ejemplo, estos casos de la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica, pacientes con diabetes mellitus, con preeclampsia, ¿no? Un parto prematuro. Es necesario evaluar esta madurez fetal para estar preparados para recibir a estos bebés, ¿no? Entonces tenemos varios métodos, como la fluorescencia polarizada, que es una técnica rápida, ¿no? Para medir los agentes tensoactivos, también por cromatografía de capa fina, para evaluar el cociente de lecitina, esfingomielina, el test de Clemens, el test de turbidez, ¿no? Entre otros. Entonces, en el caso de la relación de lecitina-esfingomielina, la esfingomielina va a ser un lípido que se mantiene en una cantidad constante en el líquido amniótico, ¿no? Y su relación se basa en el aumento de la lecitina. La lecitina proviene en su mayoría del pulmón fetal y comienza a aumentar a partir de la semana 22 y 24. Entonces, antes de las 24 semanas, tenemos un cociente de lecitina esfingomielina menor a 0.5, a las 32 semanas de 1.0 y a las 35 semanas mayor a 2.0. Entonces acá un cuadro que me resume esta interpretación de la madurez pulmonar, ¿no? Cuando está menor a 1, de 1 a 1.4 inmaduros, de 1.5 a 1.9 pulmones en el límite de la madurez,
mayor a 2 pulmones maduros, ¿no? Entonces, esta prueba sí es muy útil para reportarnos la madurez pulmonar fetal. También podemos usar el fosfatidilglicerol, que me va a marcar el inicio de la maduración, no se altera por la presencia de meconio, y mayor a 1% se considera que tiene una madurez pulmonar fetal adecuada. El test de Clemens, que tal vez fue una de las primeras pruebas que se utilizaba para evaluar esta madurez, ¿no? Desde 1972, se va a determinar en forma rápida, ¿no? En menos de 30 minutos. Pero acá tenemos que utilizar etanol, ¿no? Entonces se basa en una propiedad biofísica donde el surfactante pulmonar va a generar una capa de burbujas en la interfase aire-líquido cuando se mezcla este líquido amniótico con la presencia de etanol. Entonces se forma un anillo, el cual debe permanecer por más de 15 minutos cuando consideramos una maduración pulmonar fetal normal, ¿no? Puede tener cierto cuidado porque tiene sus límites de algunos falsos negativos, ¿no? Acá tenemos unas imágenes, por ejemplo, la que está a la izquierda, que sí tenemos los anillos, ¿no? Visibles, estables. En la imagen central vemos que ya las burbujas casi desaparecen y pues en la negativa que no hay, casi no hay burbujas, ¿no? Hasta acá lo que corresponde a líquido amniótico. No sé si tenemos alguna pregunta con respecto al estudio de ese líquido. Chicos, todo Parece que conforme no, con doctora. respecto Todo al líquido claro. amniótico. Ya, muy bien. Entonces continuamos ahora con lo que corresponde a la hormona gonadotrofina coriónica. Y todo voy a compartir. Me confirma si se observa. Sí, doctora, sí logro observar. Ya. Esta, este estudio, este otro tipo de examen es muy solicitado, ¿no? A nivel de laboratorio central, en lo que corresponde al área de inmunología, ¿no? Y ya sea para pacientes que llegan por emergencia, con sospecha de aborto o de mola, ¿no? Con sangrados, ¿no? Con algún problema durante su gestación y de emergencia, se tiene que hacer este dosaje de la hormona gonadotrofina para el diagnóstico inicial también, ¿no? Para el screening. Cuando estamos sospechando de otro tipo de patologías, también tiene otra utilidad. Entonces, ahorita vamos a explicar un poco, iniciando de sus fundamentos, desde dónde viene esta hormona. Entonces, esta gonadotrofina coriónica, o la HCG, es una proteína sintetizada por tejidos embrionarios. Está constituida por dos cadenas de aminoácidos alfa y beta, ¿no? La unidad alfa es común a otras hormonas, como la hormona LH, la FSH y la TSH, ¿no? Entonces, esto es algo característico, ¿no? De estas cuatro glicoproteínas tienen en común esta unidad alfa, mientras que la beta es la diferente y es la que confiere la especificidad para la HCG, ¿no? Entonces tenemos cuatro glicoproteínas que tienen en común esa unidad alfa: la LH, FSH, TSH y la GH, o hormona gonadotrofina coriónica. Entonces, esta hormona gonadotrofina coriónica humana es una glicoproteína de 237 aminoácidos, masa molecular a 38 kilodaltons, formada por las unidades alfa y beta. Tiene la actividad biológica de la HCG depende de la integridad y el correcto acoplamiento entre estas unidades alfa y beta. Entonces, el gen de la unidad alfa va a estar localizado en el cromosoma 6, ¿no? Y va, codifica este polipéptido
que es idéntica a la cadena alfa para las otras hormonas que hemos mencionado, que es FSH, LH, TSH, y la unidad beta tiene 145 aminoácidos y es la que otorga la especificidad biológica. La alfa es codificada en un solo gen, a diferencia de la beta que es codificada por 6 genes distintos localizados en el cromosoma 19. ¿Cuáles son las características químicas de esta HCG? Tiene un contenido de carbohidratos en un 30%, su vida media plasmática es de 24 horas, ¿no? A diferencia de la LH, que por ejemplo es solo de 2 horas. La cadena alfa tiene 92 aminoácidos, la beta 145, y no tienen actividad biológica cuando están separadas. Su biosíntesis. Su secreción va a estar relacionada con la masa del tejido trofoblástico, se va a correlacionar con la extensión trofoblástica desde la cuarta semana a la semana 20 y con el peso desde la semana 20 a la semana 28, ¿no? Desde allí y al término de la gestación va a existir incremento del dímero del HCG que va a ser proporcional al tamaño placentario y a sus vellosidades. Esto significa que su elevación, ¿no? Si hacemos el dosaje en sangre y está elevado en sangre, se va a deber a la proliferación e invasión placentaria, mientras que su disminución obedece a la reducción del tejido trofoblástico. Por ejemplo, en un aborto, ¿no? Ahí empieza a disminuir, porque hay afectación del tejido trofoblástico en ese sangrado y empieza a disminuir en sangre. Entonces, se han descrito más de 30 isoformas del HCG en sangre. La fracción beta es la que se ha encontrado en los tejidos fetales humanos, pero también, miren, en ovarios, también en testículos, en riñón, en el timo. Entonces va a ser sintetizada también por algunos tumores, como aquellos derivados del trofoblasto malignos y benignos, y aquellos que están acompañando síndromes de pubertad precoz, hematoblastoma, teratomas, neoplasias ováricas, testiculares, tumores de células de avena del pulmón, ¿no? Entonces no es algo específico que solo lo utilizo para diagnóstico de embarazo y seguimiento de cualquier trastorno durante el embarazo, sino que también cuando estoy sospechando otro tipo de neoplasia a nivel de ovarios, testículos, riñón, inclusive de pulmón. Entonces ahora se sabe que esta gonadotrofina coriónica va a estar formada por un grupo de 5 moléculas, ¿no? Y cada una comparte una secuencia de aminoácidos, donde por ejemplo tenemos la HCG propiamente dicha, la HCG forma sulfatada, la hiperglicosilada, la beta y la beta hiperglicosilada. Estas se producen en células separadas y cada una posee funciones biológicas distintas, ¿no? Hablando ya de su estructura, así, molecular, ¿no? Pero en realidad cuando pedimos su dosaje en laboratorio solo pedimos HCG es unidad beta, ¿no? Pero acá para que podamos entender un poquito cómo esta composición de todas estas moléculas está asociado también a otro tipo de patologías, ¿no? Entonces la HCG y la forma sulfatada van a estar elaborados por células del sincitio trofoblasto placentario y las células gonadotrópicas de la hipófisis. La HCG hiperglicosilada se origina también de la placenta, no de manera autoclina, pero también impulsa y estimula la malignidad de cánceres placentarios, testiculares y del ovario. En el caso de la HCG beta y HCG beta hiperglicosilada, producida también por otro tipo de cánceres, ¿no? Además de células germinales, de coriocarcinoma, de tumores epiteliales malignos, carcinomas, adenocarcinomas, sarcomas, teratomas, blastomas, leucemias, linfomas. Entonces, es por esto que la HCG puede ser considerada también como una molécula marcadora para el diagnóstico y seguimiento no solo de embarazo normal o patológico, sino también para otras neoplasias distintas a las gestacionales. Entonces, esta gonadotrofina coriónica posee una unidad beta que la diferencia, ¿no?, de otras hormonas. Su unidad beta le da especificidad biológica e inmunológica
es secretado por el sincito trofoblasto. Es una glicoproteína con un contenido elevado de hidratos de carbono. ¿En qué casos le indican? ¿No? Para evaluar si existe implantación uterina, si se trata de un embarazo normal, si es un aborto, si es un embarazo ectópico, si es una mole latiforme, si es coriocarcinoma, teratoma, tumores testiculares, entre otros tumores, ¿no? Esa es la indicación o la utilidad. Entonces me permite confirmar el diagnóstico de embarazo, identificar gestantes antes de la prescripción, por ejemplo, de una radiografía o de medicamentos para confirmar un embarazo ectópico, para evaluar el riesgo de abortos, para diagnóstico y seguimiento de tumores trofoblásticos y no trofoblásticos. Y la vamos a pedir cuando ya se hace visible el saco gestacional en la ecografía. Esta HCG va a tener un rango entre 1500 a 2000 miliunidades internacionales por mililitro. Los métodos que podemos utilizar en laboratorio, bueno, se empezó antiguamente con métodos biológicos, donde se utilizaban animalitos, las ranitas, los sapitos, para hacer el diagnóstico del embarazo. Luego salieron los métodos cuantitativos, inmunológicos, radioanálisis, cualitativos o rápidos, ¿no? Entre otros. Entonces, estos métodos biológicos, como les mencionaba, se evaluaba, por ejemplo, la presencia de HCG en orina de mujeres embarazadas, ¿no? Quienes, para poder evaluar esta positividad, se utilizaba ratas hembras, ¿no? Se inyectaba cantidades la orina de la mujer y se evaluaba en estas ratas la presencia del cuerpo amarillo en los ovarios, ¿no? Que me indicaba pues una prueba positiva, ¿no? Utilizamos muestras de orina en la mañana, se inyectaban en la vena de la oreja de conejas vírgenes, por ejemplo, y tenían que ver los cambios, ¿no? En 48 horas, pues, al final se sacrificaban pues estos animalitos, ¿no? Pero ese era el estudio y la manera de realizar el diagnóstico del embarazo. Se inyectaba orina en el saco dorsal de las ranas, ¿no? Entre otros tipos de estudios biológicos. Así también se realizaba después el examen del HCG en orina, ¿no? Y para eso tenemos pruebas rápidas y pruebas de inmunocromatografía y pruebas automatizadas. Entonces se realiza para detección de embarazo cuando las concentraciones son superiores a 10 miliunidades internacionales por mililitro, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas cromatográficas que venden en farmacia para evaluar la presencia de HCG en orina, ¿no? Se puede realizar también con suero materno, ¿no? Estas pruebas rápidas, ¿no? Va a ser cuantificada, ya sea mediante inmunoanálisis automatizado o con pruebas rápidas cuando ya existe una implantación, ¿no? Y podemos evaluar su concentración en sangre, ¿no? Entonces, el primer mes se espera una concentración hasta de 2000 miliunidades, tercer mes hasta de 100.000, del tercer mes al noveno se mantiene prácticamente en una meseta o ligeramente va disminuyendo, y en el momento del parto estos niveles pues bajan hasta 5 miliunidades por mililitro, ¿no? Que sería el rango normal, ¿no? Hasta donde se considera negativo. Estas concentraciones de HCG se van duplicando cada 2 días, ¿no? En el caso de las gestantes, ¿no? Si quisiéramos ir evaluando sus dosajes. Acá tenemos, por ejemplo, los rangos referenciales entre 3 a 4 semanas, ¿no? Que va de 9 a 130, y cómo va subiendo esta concentración. Por ejemplo, miren ustedes, de 6 a 7 semanas va de 4000 a más, de 7 a 12 semanas ya están en 11.500 a más, de 29 a 41 semanas de 940, ¿no? Hasta 60.000 o más, ¿no? Entonces, tenemos las pruebas rápidas de inmunocromatografía, las cuales nos pueden dar una respuesta hasta un tiempo de 5 minutos, pero tienen la desventaja que solo detectan valores de 25 miliunidades por mililitro. No es que son pruebas rápidas, son métodos rápidos que necesitan tal vez una mayor concentración.
a diferencia de las otras inmunológicas automatizadas que detecta desde valores mucho más bajos. Entonces, resultado positivo cuando es mayor a 25 y negativo cuando está menor a esa concentración. Resultado nulo o inválido cuando no aparece la banda de control en estas pruebas cromatográficas, porque se realizó mal la prueba por deterioro reactivo, entre otras. Y esta prueba consiste, ¿no?, en la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? La muestra de sangre del paciente tiene la hormona HCG y la enfrento con el anticuerpo del reactivo, espero la formación de la bandita, ¿no? Si se da el acoplamiento, se forma el complejo antígeno-anticuerpo, yo voy a ver la bandita pintada, ¿no?, coloreada en esta prueba cromatográfica, ¿no? Y son capaces de detectar, pues, desde los 4 o 5 días del retraso del periodo menstrual, ¿no? Pero debemos considerar que puede permanecer positiva hasta 24 días posterior a un legrado, por ejemplo, ¿no? Porque esa concentración va a ir disminuyendo poco a poco en sangre. Pues, no que esté positiva no significa que el embarazo continúa en la paciente. Acá unas imágenes de las bandas cromatográficas, por ejemplo, miren, la positiva, que veo dos banditas, porque una es el control y la otra es de la paciente, la positividad en la paciente. Donde dice negativa, solo tengo la banda control, no se forma la banda positiva en la muestra de la paciente. Y la inválida, pues donde no se forma ninguna banda, o no se me forma la banda control, y a eso me invalida todo mi proceso, ¿no? Acá otra imagen de estas pruebas cromatográficas, que estas son muy usadas, como les digo, por ejemplo, para la muestra de orina, de estas pruebitas de farmacia, ¿no? Que son por cromatografía. Entonces tenemos inmunoensayos especiales también, donde podemos evaluar su concentración, ya sea en orina, en suero, ¿no? Inclusive podemos hacer un cociente tomando la muestra en ambos, dosando en ambos la concentración. Tenemos otros métodos especiales como de hemaglutinación, aglutinación de partículas de látex, aglutinación directa, indirecta, ¿no? Para la hemaglutinación se utilizan anticuerpos, el antisuero, anti-HCG, la orina del paciente, se incuba, se añaden eritrocitos recubiertos con HCG con partículas de látex, y si la orina contiene la HCG, la prueba es positiva, ¿no? Pero esta interpretación es a la inversa. Si es positiva, yo observaría ausencia de hemaglutinación. Si la orina no contiene anti-HCG y la prueba es negativa, observaríamos una reacción de hemaglutinación, ¿no? Entonces esa prueba es como que a la inversa. Y la sensibilidad va de 750 a 3000 miliunidades por mililitro de HCG. Actualmente ya está en desuso, ¿no? Porque había acá, pues, algunas confusiones al momento de interpretar, ¿no? Aglutinación directa de partículas de látex. Se utiliza antisuero, anti-HCG, partículas de látex, orina de la paciente, se mezcla y si produce aglutinación, la prueba es positiva. Si la orina no contiene HCG, ¿no?, y no se une a las partículas de látex ni a los anticuerpos, entonces la aglutinación es negativa, ¿no? No hay HCG presente. La muestra de la izquierda me muestra reacción de aglutinación. La de la negativa, o sea, todo homogéneo. La prueba de Río, radioinmunoensayo, también es usando antisueros, anticuerpos, tiene una buena especificidad. La sensibilidad también es muy buena, desde 5 miliunidades internacionales por mililitro. La muestra problema compite con un trazador por la unión del yodo radiomarcado, ¿no? Entonces se basa en la unión de la HCG marcada con yodo 125 con una cantidad fija de anticuerpo, anti-HCG, anti-beta-HCG, ¿no? Y no se afecta por los niveles de LH, por ejemplo, que tenemos a veces interferencias. Lo que en el tiempo, miren, este proceso demora pues entre 1 a 5 horas, ¿no? En realidad ya no es muy utilizado para el diagnóstico, ¿no? La ELISA, sí, el método de ELISA sí fue bastante utilizado, pero también acá sensible desde 25 miliunidades por mililitro, no tenía que tener una mayor concentración.
Se utilizan anticuerpos para poder detectar la beta-HCG. ¿Mm? Y ya pues este es un método de inmunoensayo especial. Y el más utilizado al momento es la quimioluminiscencia, ¿no? Duración 42 minutos. Acá igual se espera que los anticuerpos se unan a la sonida beta-HCG de la muestra del suero de la paciente. El resultado mayor o igual a 30 mil unidades. Eso fue hasta algún momento, pero ahora sí tiene una detección de niveles mucho más bajos, ¿no? A partir de 1.1 mil unidades por decilitro. Y una muy buena especificidad, una especificidad muy alta. ¿Qué factores interfieren con esas pruebas de embarazo? No pueden dar falsos positivos. Por ejemplo, pacientes que estén con hematuria, proteinuria, que estén usando anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, que la muestra se haya tomado de manera incorrecta, esté hemolizada, que el paciente esté expuesto, por ejemplo, a animales o productos séricos de animales, que tenga cáncer pulmonar, deficiencia de inmunoglobulinas o presencia de anticuerpos heterófilos, que esté bajo tratamientos de infertilidad, o que en la técnica que yo estoy utilizando la lectura la realice de manera muy tardía, ¿no? Tiene un tiempo de la lectura que debe ser exacto. Entonces, en esos casos, te podría tener falsos positivos. ¿En qué casos podríamos tener falsos negativos, ¿no? ¿Qué factores interfieren? Por ejemplo, cuando la prueba se realiza de manera muy precoz, ¿no? Cuando está utilizando diuréticos, prometacina, cuando tiene bilirrubinas elevadas, ¿no? La concentración elevada puede interferir y darme un falso negativo en mi estudio de HCG. Bien. ¿En qué caso vamos a encontrar niveles aumentados del HCG? Por gestación, ya sea embarazo normal, embarazo ectópico, mole, datiforme, por neoplasias, como cariocarcinoma en útero, en testículo, en ovario, otros tipos de tumores, niveles disminuidos por amenaza de aborto, aborto incompleto, feto muerto u óbito, ¿no? Muy bien, hasta acá, chicos, lo que había preparado sobre hormona gonadotrofina coriónica y pruebas de embarazo. No sé si tenemos alguna pregunta o comentario. ¿No? Johan, ¿todo Parece que conforme? ninguna. Sí, doctora, todo conforme. Parece que mis compañeros también. Todo claro, doctora. Ya, yo veo acá en el grupo es solamente conectados 63 integrantes, ¿no? Esto debe coincidir con tu lista que hemos llamado al inicio, ¿verdad, Johan? Porque solamente veo Tendría que 63 conectados conmigo. Sí, doctora, tendría que coincidir. Ujú. Ya, igual por favor descargas en este momento la lista de lo que estamos acá conectados, porque no vaya a ser que alguno que ya dijo presente al inicio y ya se retiró y no estuvo en todo el desarrollo de las tres teorías. ¿Ya? Por favor, esa Listo, también me envías. listo, doctora. Ahorita descargo esta asistencia. Ujú. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Yo estoy compartiendo ya las presentaciones con el delegado, ¿no? Y que tengan buenas noches. Gracias por su participación. Muchas gracias, doctora, por la Hasta clase del día luego, de hoy. gracias. Listo, chicos, ya descargué la asistencia. Pueden retirarse.